Muy buenas tardes, colegas. ¿Podrían confirmarme si se escucha el audio, por favor? Buenas tardes, así sí se escucha. Muchas gracias, colega. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, como cada clase, las preguntas que quisiera realizarles son si necesitan apoyo, tal vez algún trabajo práctico que les haya brindado la licenciada, algo que tienen que estar avanzando, un material de apoyo quizás, interrogantes, preguntas que tengan, pueden dejarlo en el chat o pueden activar sus micrófonos, ¿sí? No hay ningún problema. A continuación vamos a dar paso a lo que es nuestro avance que teníamos. El día viernes no pude ni comunicarme con ustedes acerca de que las clases de auxiliatura no iban a poder darse, y me disculpo por ello. Me encontraba sin celular, sin dispositivo para poder comunicarme con ustedes, colegas. Sin embargo, las clases van a ser normales, excepto posiblemente de este día viernes. De todos modos, les voy a confirmar en el grupo que tenemos de WhatsApp. ¿Está bien, colegas? Muy bien. Entonces, voy a hacer la presentación de lo que teníamos avanzado o de lo que estábamos viendo respecto al capítulo número 10. Ya en las anteriores clases hemos visto lo que es los diferentes tipos de impuesto y sus formularios. Ahora lo que nos toca ver es el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Un formulario muy conocido y que lo realizamos una vez al año, ¿no? Para esto, pero es importante conocer la normativa porque es muy amplia, de cierto modo, de cierto aspecto, es bastante amplia. Para lo cual he recabado esta información que habla sobre el formulario 500 IUE para aquellos que tienen que llevar registros contables, ¿no? Entonces, leeremos un poquito más de lo que nos habla esta información adicional al formulario 510. Nos dice que este formulario es de uso exclusivo para sujetos que están obligados a llevar registros contables. En esta categoría están todas las empresas públicas y privadas, incluyendo sociedades anónimas, anónimas mixtas, comandita por acciones y comandita simple, cooperativas, sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades colectivas, sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales, ¿no? En pocas palabras, se aplica para todo aquel sujeto, persona natural jurídica que esté en territorio boliviano o, como dice en la última parte de acá, agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior o cualquier tipo de empresa. Entonces, voy a leer han dejado un comentario que dice que tienen examen final para el 4 de noviembre de los temas 12, 13, 14, 15 y 16. Muy bien. Voy a acudir al libro para ver qué temas son. Y pues estaríamos, yo creo,
casi a tiempo para evaluar, casi un mes exacto, para poder ver esos temas. A ver, tema número 12. Capítulo 11. Ya, auditoría de los componentes de estados financieros, análisis y verificación de las cuentas de activo. Muy bien, 12 hasta el 13, 14, 15, 16. ¿Y el 16 de qué nos habla? Normas y dictámenes e informes de auditoría tributaria. Muy bien. Entonces, respecto a al comentario que nos deja la compañera en el chat de la clase, me imagino que con la licenciada o ustedes de manera que están exponiendo, si no me equivoco, están defendiendo trabajos, ¿han avanzado estos puntos? Me imagino que sí, ¿verdad? ¿O están todavía avanzando alguno de estos temas que no hayan concluido? ¿Colegas? Estamos avanzando, vamos. Hoy día hemos comenzado con el tema 2. Hoy comenzaron con el tema 12. Sí. Ah, ya, perfecto. Pensé que ya habían, o sea, estaban a la mitad o casi terminando, ya me estaba asustando. Ya colegas, entonces más o menos con la licenciada van a ver de manera, supongo, un poco rápida, express, porque abarca mucha documentación. Si han debido ver el tema 12, por ejemplo, habla de contratos, documentos de pago, transacciones obligadas a respaldarse, transacciones normales, ¿no? Las leyes. Pero de todos modos, a medida que ustedes vayan avanzando con la licenciada, y hoy día como fue el primer avance, de mi parte, obviamente también vamos a ver lo que es las partes que ustedes más necesitan, ¿no? No las que no quisiera repetir en lo mismo, por así decirlo, sino hacer más énfasis con tal vez con casos prácticos o algún documento de apoyo que se les pueda facilitar, porque viendo el capítulo 12, si bien habla sobre los componentes de los estados financieros, habla de un análisis y verificación de todas las cuentas del activo, ¿no? Y cuentas del activo pues ya las conocemos. Entonces, dependiendo qué es lo que ustedes vayan a revisar dentro del rubro de disponibilidades, por ejemplo, ¿no? Activos fijos, etcétera, etcétera. Entonces, el papel de trabajo, obviamente, como les digo, no tiene limitantes, cada uno lo puede crear. Y dependiendo nuevamente, como les decía, la cuenta del activo que vayan a revisar, pues se les puede, hay algunas recomendaciones, por así decirlo, según el libro de la licenciada, para revisar según sea el rubro que estén ustedes viendo en pleno examen de las cuentas del activo. Ahora, no sé hasta qué parte han avanzado del tema 12 porque es un poco extenso. De todos modos, si hay algún rubro en específico del cual quieren hacer más énfasis, o un rubro que ni siquiera hayan tocado tal vez con la licenciada por tema de tiempo, pues me lo pueden comentar y yo les puedo tal vez brindar algún documento, papel de trabajo o algunas ideas, porque ustedes entenderán que el papel de trabajo no hay un libro que te especifique cómo lo tienes que hacer, ¿verdad? Entonces cada uno va a depender según su perspectiva cómo lo puede hacer, en base a qué documentación, qué puede solicitar, etcétera, etcétera. Porque ustedes van a ver desde el análisis y verificación hasta un dictamen de auditoría, es decir, en pocas palabras, lo que ustedes van a hacer es hacer o sea, van a ejercer todo lo que hemos avanzado hasta el capítulo 10, por así decirlo, incluso el 11, para aplicar a partir del tema 12 hasta el 16, ¿no? Papeles de trabajo, cuestionarios. ¿Qué pasa si reviso los activos pasivos, activos, patrimonio? ¿Cómo reviso? ¿Qué pido? ¿Qué documento puede sustentar? ¿Qué documento puedo solicitar para respaldar mi comentario final? ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo a eso, incluso como hemos visto el crédito fiscal IVA en el formulario, en la última clase, si no me equivoco, ¿no? Para revisar lo que es el crédito fiscal IVA, hemos visto el formulario, que es un documento que sí se puede solicitar, indispensable, las constancias de presentación, ¿no? El registro de compras y ventas,
Entonces, de alguna forma hemos abarcado lo que es cierta parte de documentos y papeles de trabajo que ustedes pueden preparar y solicitar al ente que está siendo pues revisado, ¿no? Entonces, si ustedes pueden dejar si no en el chat ahora mismo o activar sus micrófonos de algún rubro en específico que ustedes requieran para poder ver qué es lo que se puede solicitar o no. De todos modos, en las últimas clases, como hemos visto, el crédito IVA, que es parte de los activos, el débito para los pasivos, el IUE seguramente en algún momento igual tiene que entrar a revisión, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes a medida que vayan avanzando también me pueden avisar, solicitar dónde quieren hacer más énfasis y pues conmigo vemos la manera de emplear este tema con algún caso práctico o algún hecho de la vida real, por así decirlo, para que ustedes pues estén un poco más, tengan mayor conocimiento, ¿no? Porque a veces la norma no explica como tal que un caso de la vida real, ¿no? Que es la experiencia. Entonces, colegas, pueden dejarlo en el chat o pueden activar sus micrófonos. Y para el día viernes se los puedo preparar porque ahora mismo estoy, obviamente no me lo esperaba ni la fecha del examen final, sobre todo. Así que hasta el día viernes, si quieren, lo dejan en los comentarios ahora. Yo lo preparo para el día viernes. Y así vemos de manera más clara lo que ustedes necesitan para ampliar la información. ¿Sí? Listo, colegas. Entonces, comentarles también, colegas, que por si acaso este es el último mes que va a haber auxiliaturas. En realidad es hasta la segunda semana de noviembre. Pero por temas de examen de grado, mi persona solo va a estar hasta solo este mes, ¿no? Es decir, 7 clases más o 6 clases más, si no me equivoco. Entonces, trataremos de abarcar todo, o sea, coméntenme todo lo que necesitan, requieren, para que estemos a tiempo y no a última hora corriendo y la información esté por todos lados. ¿Está bien, colegas? Bueno, si existe alguna otra información que quieran brindarme, también lo pueden dejar en el chat. Volviendo a nuestro tema del formulario 500, que también seguramente va a entrar en revisión cuando toque revisar el estado de resultados, los gastos, los ingresos, ¿no? El formulario 500 también es un documento que se puede solicitar para la auditoría tributaria. Muy bien. Entonces, veíamos que toda persona anónima, mixta, privado, persona natural, jurídica, tiene que hacer la presentación del formulario 500. Independientemente si tuvo ganancias o pérdidas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a plasmar la información que estamos, pues, de algún modo atravesando, ¿verdad? Ahora, no solo es el formulario 500, existen documentos anexos a este para la presentación o sobre todo, en este caso, nuestra perspectiva durante todas estas clases es qué documentos se puede solicitar, revisar, recalcular y cómo es el llenado correcto del formulario, porque estamos viendo desde el punto de vista de una auditoría tributaria, un examen tributario, ¿no? Entonces, con este conocimiento y demás, pasamos al artículo 39 de la ley 843, que dice: a los fines de este impuesto, ¿no?, se entenderán por empresa toda unidad económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordina factores de producción en la realización de actividades industriales y o comerciales. El artículo 39 del Decreto Supremo 24051 establece que el plazo para la presentación y o pago del impuesto vence a los 120 días posteriores al cierre de gestión fiscal, con o sin dictamen de auditoría externa, es decir, independientemente de que tenga o no tenga o que se requiera el dictamen de auditoría externa, porque ustedes sabrán que este dictamen de auditoría externa no aplica para todos. Debe existir un mínimo de ingresos para poder realizar de manera obligatoria el dictamen de auditoría externa, ¿no? Que dice que tenemos 120 días posteriores. Ahora, nosotros tenemos 4 fechas a lo largo del año, dependiendo nuestra actividad, el cliente que tengamos, etcétera, etcétera. Son fechas que ustedes tienen que memorizar de manera casi obligatoria. Y los voy a resaltar. Muy bien. Lo que nosotros generalmente conocemos es al 31 de diciembre.
¿no? Son todas las empresas bancarias, seguros comerciales o de servicio y otras no contempladas en las fechas anteriores, sobre todo las comerciales y las bancarias, ¿no? Muy conocida al 31 de diciembre. Pero tenemos 3 fechas más. Al 31 de marzo nos dice que son empresas industriales y petroleras. Al 30 de junio, empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales. Y por último, al 30 de septiembre, empresas mineras. Entonces, dependiendo de nuestro cliente, el rubro de nuestra empresa, pues a partir de estas fechas se cuentan 120 días posteriores y esta va a ser la fecha límite para hacer la presentación del formulario con o sin dictamen de auditoría, dependiendo del caso, dependiendo de los ingresos de cada empresa, ¿no? Y esa sería la fecha límite. Por lo general, nosotros estamos acostumbrados a saber que a pesar de que las empresas comerciales que tienen un vencimiento del 31 de diciembre y 120 días posteriores, ¿no? Hace mención a 4 meses, en pocas palabras. Pero resulta que por lo general, como les decía, se amplía esta fecha de un mes o algo más, ¿no? Es muy un clásico, llamémosle, de que la fecha se amplíe, ¿verdad? Pero nunca hay que confiarse en eso. Entonces, conociendo las fechas, los días que tengo para presentar, como máximo 120 días, ¿no? Vámonos a lo que es el llenado del formulario. Ahora, en este documento PDF, de hecho, se encuentra un pequeño tutorial de cómo se puede, desde el momento de ingresar al formulario, llenar el formulario, realizar los cálculos pertinentes, registrar los montos que requiera, hasta su momento del envío. Entonces, este documento se los voy a subir al campus virtual. De todos modos, lo vamos a ver un poco conmigo de manera un poco rápida, ¿sí? Porque ahorita lo que nosotros tenemos que ver más que todo es el formulario, cómo se llena y qué se revisa. Pero tal vez muchos sí van a necesitar esta información de cómo llego al formulario para empezar, ¿no? Entonces, me voy a saltar la primera parte, que son a dónde debo ingresar, qué debo llenar en estos espacios, ¿no? Que simplemente es el ingreso a la oficina virtual. Ahora, dentro de la oficina virtual nosotros nos vamos a la pestaña de los formularios, ¿no? Y automáticamente nos va a salir estas opciones de cuál queremos declarar. Ahora, acá va a aparecer seguramente la última versión del formulario y tienen que tener mucho cuidado en esta parte. Contribuyentes que obligados o no a llevar registros contables. Mucho cuidado con eso. En nuestro caso estamos viendo el caso de los que llevan registros contables, para lo cual vamos a ver la siguiente pestaña. Como verán, vamos a ampliar un poco acá. Como verán, en la parte de acá ya está llenado, y es lo que les decía. En la oficina virtual, cuando suelo ingresar los datos, esto se llena a la cabecera, ¿no? Que es el inciso A, automáticamente va a ser llenado, rellenado. Muy bien. Las siguientes casillas o recuadros de la misma forma, a menos que pues sea una rectificación, ¿no? Que es la casilla número B, esta de acá, que habla sobre los datos básicos para la rectificación. Entonces, y tenemos sus correspondientes casillas. Ahora, para entender mejor cómo es el llenado del formulario, vamos a ver un pequeño ejercicio bastante sencillo que simplemente nos va a citar cifras, nos va a dar cifras para que nosotros podamos ingresarlo al formulario. Muy bien. Acá nos dice que primero se tiene que consignar el tiempo, es decir, en meses, de cuánto ha sido el periodo a declarar o el que vamos a declarar, ¿no? Entonces, nos dice, si es menor a 10 meses, vamos a colocar el mes antecedido del número 0, obviamente, ¿no? No todos cumplen con un año fiscal, porque muchas empresas tienen su apertura del negocio en X mes, que no siempre es enero, febrero. Entonces,
Puede ser 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿no? Es por eso que habla esta parte de acá. Nosotros tenemos que consignar el tiempo por el cual estamos mostrando la información. En las casillas de esta parte de acá, a ver, vamos a tratar de resaltar esta parte de acá. Nos habla de un ejercicio de, y todo es anotado en meses. 12 meses. Meses comprendido entre él, acá se anota de manera reversa, es decir, los primeros 4 dígitos habla del año, el siguiente habla del mes y el siguiente habla del día. Entonces estamos hablando del 1 de enero del 2002 hasta lo mismo, 31 de diciembre del 2012, de manera volteada, por así decirlo. Es así como se debe llenar el formulario para empezar en el tema de la fecha, ¿no? Por cumplimientos de la norma. Entonces, como dice acá, en nuestro ejemplo es de 12 meses. Del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012. Y se debe llenar con el criterio año, los primeros 4 dígitos, los siguientes 2 que hablan del mes y los últimos de día. Entonces, esto quiere decir 2012, los primeros 4 dígitos, año, siguientes 2 el mes, enero, y el día, los siguientes 2 primero. Esa es la manera para empezar. Ahora, tenemos más información. Para nuestro ejemplo asumimos que el contribuyente tiene una utilidad contable de, tenemos el monto acá, 116,000. Perfecto. Ahora, ustedes sabrán que no solo una vez deducido la utilidad, no es que vamos a anotar directamente el importe y automáticamente se va a calcular todo, ¿no? Claro que no. Volviendo a ver el formulario, en la casilla número 42, que es esta de acá arriba, habla de la utilidad contable de la gestión de estados financieros. Efectivamente, aquí sí vamos a plasmar los 166,000, porque claramente dice utilidad contable, ¿no? Ahora, a partir de esto se tienen que realizar algunos cálculos o se deben registrar ciertos importes del cual vamos a decir que van a disminuir dicho importe. ¿Y por qué van a disminuir? ¿Por qué? Por lo siguiente. En estas siguientes casillas, a partir de la 68 hasta la 589, hablamos de importes cuyo van a restar a los 166,000 por concepto de, para empezar, la casilla 71 habla de gastos que no son deducibles. La siguiente casilla habla sobre regularizaciones para imputar ¿qué? Gastos deducibles. La siguiente casilla habla de rentas no gravadas, ¿no? Y la siguiente casilla nos habla ya de importes consolidados, de importes cancelados durante la gestión por actividades parcialmente realizadas en el país. Y así sucesivamente nos citan otros diferentes casos. Para las empresas comerciales o bancos que cierran al 31 de diciembre, por lo general, ¿no? Lo que más vamos a ver son los gastos deducibles, los gastos no deducibles, rentas no gravadas, que es justamente lo que acá en las primeras, en la casilla 71, 480 y 495 se muestran a continuación, ciertos importes. Ahora, en el documento PDF que tenemos, habla de una utilidad contable de la gestión de estados financieros, que es el código 42, donde registramos los 166,000, y nos dice que aquí se van a registrar todos los contribuyentes que están constituidos de acuerdo a lo establecido en el código de comercio. Aquellos que elaboran sus estados financieros y que uno de ellos, que es el estado resultado, es el punto de partida para proceder a liquidar el presente formulario. Correcto. En el estado de resultados nosotros efectivamente vamos a ver todo lo que son los ingresos, los gastos y también vamos a ver la deducción por concepto de IVA del 25%. Entonces nos dice, de esta manera, este espacio se consigna la utilidad contable que presenta el contribuyente. En la casilla más adelante, ¿qué nos dice? En la pérdida contable, que es la segunda casilla, que es la casilla 68,
donde dice pérdida contable de la gestión de estados financieros. Nos dice que si el contribuyente en su información contable presenta una pérdida, la misma debe ser punto de partida para el llenado de este formulario. Entonces, en pocas palabras, vamos a llenar solo una de las dos, ya sea la casilla 42 o la casilla 68. ¿Tuvimos utilidad o tuvimos pérdida? Listo. A partir de aquí es el punto de inicio para llenar el formulario IUE. A continuación tenemos los total gastos no deducibles. Y esto es algo muy importante del cual tenemos que tener nosotros conocimiento de qué es lo que significa, en qué ley se está respaldando o en qué decreto reglamentario para poder indicar que no son deducibles, ¿no? Entonces, leamos un poco y nos dice: el contribuyente debe proceder a revisar toda aquella información contable que posee. ¿En función a qué? A lo establecido en la ley 843, título número 3. Y además el decreto reglamentario 24051. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar qué conceptos son deducibles y cuáles no lo son. Para contar con esta información, se sugiere que el contribuyente, al revisar sus mayores y comprobantes, conserve por el término de prescripción las hojas de trabajo que hubiese utilizado para tal efecto. Una vez que realice esta revisión, el contribuyente deberá proceder a realizar la sumatoria de todos aquellos conceptos a fin de tener la sumatoria de todos aquellos gastos que no son deducibles. Ahora, ¿qué hablamos ahora sobre los gastos deducibles? Todo lo contrario, nos dice, en caso de que el contribuyente tenga la necesidad de realizar algún ajuste sobre los conceptos no deducibles, que es el párrafo anterior, en este espacio las regularizaciones que estime conveniente. En pocas palabras, nosotros tenemos algunas facturas de compra, ¿no? Es decir, de gastos, en pocas palabras, del cual por principios de la naturaleza y de rubro de la empresa se puede determinar a un inicio como un gasto que no son deducibles, es decir, no tienen alguna relación ni vinculación directa con la naturaleza de la empresa, el rubro de la empresa y lo que conlleva la empresa. Sin embargo, existen casos en los que el contribuyente, como dice acá, tenga la necesidad de realizar algún ajuste. Yo lo diría que el contribuyente, según su análisis, dependiendo del gasto obviamente, va a ver conveniente o va a poder respaldar y justificar en algún punto que ese gasto, esa factura, efectivamente es deducible por la naturaleza y el rubro que tiene la empresa. Ahora, estas facturas o gastos deducibles, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, un caso muy particular es, si mi empresa se dedica a vender ropa, ¿no? Exclusivamente ropa. Muy bien, entonces cada uno ya sabe más o menos la naturaleza, el rubro de la empresa. Textiles, muy bien. Pero tengo facturas que quizás para la administración tributaria no tienen ninguna vinculación directa, como ser pagos de servicio de internet, ¿no? Pagos de servicios básicos, o por ejemplo, si el negocio mensualmente paga por conceptos de solamente agua, ¿no? Internet, que no, uno diría, bueno, no tiene relación directa, no tiene ningún sentido, de hecho, que tú me presentes facturas y me digas que quieres hacerlos deducibles, ¿no? Ahora otros dirán, ¿por qué podría ser deducible? El internet puede ser un caso de la vida real, que la empresa textilera, en este caso una empresa pequeña de textil, tiene que realizar o contactarse, llamémosle, con personas en el extranjero, ¿no? Es una manera de que ellos han podido respaldar sus gastos, ya sea por llamadas, tarjetas de crédito, internet, lo hicieron deducibles porque efectivamente el rubro de su empresa
también depende mucho de la conversación y el contacto continuo con los proveedores del extranjero o de otro departamento. Entonces, bajo este análisis que se hizo un llamado ante el contribuyente y su contador, pues efectivamente los gastos deducibles sí le han dado paso para que pueda ajustarlos, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza de nuestro cliente, el hecho de tener facturas o compras que quizás no tienen una relación directa, sí tienen una relación indirecta, ¿no? Para muchos no lo van a poder ver, pero si nosotros realizamos el análisis pertinente y sobre todo vemos que efectivamente necesitamos de ese gasto para que nuestra empresa pueda pues continuar de algún modo o pueda mejorar o pueda, qué sé yo, dependiendo del caso, pues sí, lo vamos a volver deducibles, ¿no? A eso se refiere con realizar algún ajuste sobre los conceptos no deducibles, que en los conceptos no deducibles, si nosotros revisamos la ley 843, título número 3, y el decreto reglamentario 24051, son documentos en los cuales nos van a decir, en un concepto o en varios, cuáles son aquellos gastos que son deducibles y cuáles no lo son. Pero en el caso de que tus compras, tus facturas se encuentren dentro de los no deducibles, tú puedes realizar algún ajuste sobre los conceptos, como dice acá, no deducibles. Pero también tienes que respaldar, explicar, sobre todo, y que este tenga una lógica, que tenga una coherencia para poder respaldar ante la administración tributaria. Muy bien. Entonces, teniendo estos dos conceptos que son bastante pues necesarios de conocerlo, sobre lo deducible, no deducible, porque es donde más existe la delicadeza, por así decirlo, o como ustedes quieran llamarlo, pero es donde se encuentran las mayores fallas al momento de revisar el formulario 500, ¿no? Que son las facturas sobre los gastos deducibles. Y muchas personas, como esta parte de acá de los gastos deducibles, la administración tributaria no hace una revisión muy específica de todos los contribuyentes que envían, porque son miles de millones seguramente, ¿no? Entonces hacen pasar mediante gastos deducibles muchas facturas, muchos gastos, muchas compras. ¿Con qué fin? Con el fin de que la utilidad contable de la gestión, que empezó siendo 166,000, pues ahora termine siendo 97,456. ¿Por qué? Porque la casilla 592 ya nos habla sobre una utilidad y una pérdida neta. Eso quiere decir que una vez calculado todos los gastos deducibles, no deducibles, rentas no grabadas, que actividades parcialmente que se realizan en el exterior, etcétera, etcétera, este es el monto final sobre el cual se va a calcular el 25%, ¿no? Entonces, en pocas palabras, después de llenar la utilidad o la pérdida, todo lo que notes a partir de la casilla 71 hasta la 589, hasta la 345, lo único que van a hacer es restar y restar todo lo que tú hayas mencionado primero como utilidad contable, ¿no? Ahora, las casillas 563, 589 nos habla sobre utilidades de las ventas a plazos que van a ser diferidas para el siguiente año fiscal. Y el otro nos dice utilidades de las ventas a plazos diferidos durante la gestión fiscal anterior. Y como su nombre lo dice, ventas a plazos diferidos. Son casos extraordinarios que por lo general no veo muy seguido en la profesión, la verdad. Quizás en algún momento sí me toque verlos, pero hasta el día de hoy no he logrado ver estos dos casillas llenadas, porque son casos muy extraordinarios, o también mucho depende de la actividad que se realiza, sobre todo, obviamente, ¿no? Y nuevamente, las dos casillas que están marcadas con plomo, como pueden ver ustedes y como les mencioné, cuentan con una fórmula
del cual ustedes van a poder ver o analizar cómo se está controlando, por así decirlo, estos cálculos automáticos, ¿no? Por ejemplo, por acá primero suma la casilla 42 con la 71 y la 589, y a partir de allí resta todas las casillas restantes, ¿no? En caso de ser utilidad. Y en caso de ser pérdida, la casilla 68 la va a sumar con la 480, ¿no? Y la 495, y a partir de allí va a restar todo lo demás, dependiendo si es pérdida, obviamente, ¿no? En este caso, como hablamos de que tenemos utilidad, vamos a tomar la primera casilla, que habla sobre la utilidad neta. Y hablando de la utilidad neta, pues, según los análisis y según la fórmula realizada, deducimos que la utilidad neta es de 97.456. A continuación, vemos las siguientes casillas. Tenemos casillas en plomo, que son calculadas de manera automática, obviamente, y las casillas en verde, que son para el correspondiente typeado. Ahora, la casilla 619 nos habla sobre una pérdida que no ha sido compensada de la gestión anterior, de la cual deberíamos actualizarla según la casilla 1013 del formulario anterior de la gestión, anterior, casilla 1013. Y la casilla 1013 es esta que se encuentra más abajo, que es llenado de manera automática. Pero esta casilla tiene una fórmula. Nos habla de una casilla 606 más la casilla 619 menos la casilla 592. Y a continuación de existir acá un importe, una pérdida, pues se va a trasladar al siguiente formulario de la gestión posterior. En este caso no amerita, por tanto lo dejamos en blanco. A partir de aquí ya es donde los cálculos se tienen que realizar. Para empezar, como pueden ver, el total de la utilidad neta ha sido trasladado hasta la casilla 26. Y la casilla 26 nos habla sobre la utilidad neta, efectivamente, pero que esta vez va a ser la base imponible. ¿Para qué? La base imponible, como ustedes sabrán, es la base sobre la cual se van a aplicar las alícuotas correspondientes. En este caso, habla de la siguiente casilla, que habla del impuesto determinado. 25% sobre el importe de la casilla 26, es decir, sobre la base imponible. Y la base imponible es el nuevo importe de 97.000. Entonces, el 25% de 97.000 será 24.364. A partir de acá, dependiendo nuestra situación en la que nos encontremos, vamos a hacer pagos a cuenta. Vamos a usar el saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar, o una diferencia a favor del contribuyente para el siguiente periodo, ¿no? Es decir, favor contribuyente, si tengo algún saldo que tengo que arrastrar, porque quizás el año anterior pues no tuve, en este caso nos dice que la casilla 909, es decir, lo que tenemos que pagar por concepto de IUE, se tiene que restar con los pagos a cuenta realizado en boletas de pago, pues tal vez. Y además tenemos que estamos acá, restar la casilla 640. Y la casilla 640 nos habla sobre saldos disponibles del pago del periodo anterior a compensar. Como no tenemos ninguno de esos casos, automáticamente se va a definir lo siguiente. Automáticamente el importe se traspasa hasta la casilla 996 y nos dice que este monto va a ser el saldo definitivo a favor del fisco, que es lo que hay que pagar, ¿no? A continuación nos dice que la casilla S, imputación de crédito en valores, es decir, sujeto a verificación y confirmación por parte del SIM. ¿Por qué? Porque este contribuyente quiere imputar, ¿no?, imputación de crédito en valores. Es otra modalidad, para ejercer dicho pago. Ahora, si se dan cuenta, estas dos casillas, esta es la división, no por partes iguales, obviamente, pero si sumamos ambas casillas, sumamos los 24.000, que es el importe que debemos pagar. Ahora,
Nos dice acá que la casilla S y la casilla T son modalidades de pago. La modalidad T nos habla sobre el impuesto a pagar en efectivo, es decir, en cash. Ir al banco, apersonarse y pagarlo. También nos dice que si la presentación es fuera de término, si el caso amerita, debe realizar el pago en la boleta 1000. Pero si estamos dentro de la presentación, no sé, dentro de las fechas, normalmente podemos pagar acá de manera en efectivo. Entonces, estos 24,000, dependiendo de nuestro caso, puede ser arrastrado directamente a la última casilla con el mismo importe, o si vamos a tener dos modalidades de pago, que sería la imputación de crédito en valores, pues el monto que nosotros consignemos dependiendo de nuestra situación. Ahora, si vamos a ver un poquito más abajo acá, ajustes no de visibilidad, rentas no grabadas, diferenciado bolsa, definitivo, pagos contabilizados. Muy bien. En todo este texto, a continuación, es una explicación, tal vez no muy detallada, pero sí les muestra, les da un vistazo de las casillas que acabamos de ver una por una. Obviamente cada una respaldado según la normativa, o si no amerita alguna normativa, algún artículo, algún decreto, alguna ley. Pero de todos modos, para su correspondiente análisis, como pueden ver acá, les explica de dónde se está sacando el 25% y a cuánto asciende por concepto y por impuesto determinado, ¿no? Aquí les va a hacer los cálculos aritméticos para que ustedes puedan verlo con mayor calma, pero los cálculos no son muy difíciles de realizar. Es por eso que lo hice de forma más directo en el formulario, ¿no? De todos modos, acaban de encontrar información adicional, que más que todo lo que está haciendo acá es plasmar las fórmulas del formulario en valores, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el resultado antes de compensar pérdidas. Según formulario nos decía que se va a aplicar la siguiente fórmula. ¿Y esa fórmula cuál era? Era este de acá. Que el código 42 se suma con el 71 más el 589 y se restan los siguientes códigos. Y según nuestro formulario y la información, está sumando los 166,000 más los gastos no deducibles, etcétera, etcétera. Y a continuación de eso va a decir que 97,456 se constituye como monto de utilidad neta. Y estos 97,000, si volvemos al formulario, son los mismos que hemos plasmado en la utilidad neta. En pocas palabras, esto de acá abajo, todo este texto está desglosado de las fórmulas de acá, la explicación, quiénes ameritan o no ameritan estos gastos deducibles, las rentas grabadas a qué se refiere, los imputar gastos deducibles, etcétera, etcétera. Pero el formulario como tal es bastante corto, no es extenso, la mayoría de los cálculos son realizados por el software. Nosotros solo tenemos que anotar utilidad, pérdida, gastos deducibles tengo o los gastos no deducibles y listo. ¿Cómo lo voy a pagar? ¿En efectivo, en valores o dependiendo del trato que tú llegues con impuestos nacionales? Porque existe un pago en especie, ¿no? Pero dependiendo del caso de cada contribuyente, no es que aplica para todos. Seguramente tiene sus requisitos y alguna manera de demostrarlos. Entonces, con esta información y demás, el formulario 500, que aquellos que están obligados a llevar registros contables en específico. Ahora, enviando el formulario no significa que es todo lo que implica el IUE, por si acaso, ¿no? Muchos de ustedes incluso ya conocerán que mediante el sistema debemos realizar el envío de la información en digital de todo lo que amerita, pues, el envío de estados financieros, ¿no? Que va de la mano con el IUE. Entonces, obviamente ese tema es un poco más amplio, un poco más muy extenso, yo diría la verdad,
Porque tenemos que cargar información para empezar todos los estados financieros, las notas, y aparte de eso tenemos que adicionar los 15 anexos tributarios, que obviamente dependiendo del rubro de nuestra empresa, la naturaleza, no aplicamos a llenar los 15 anexos, ¿no? Pero de seguro vamos a llenar al menos unos 6, unos 7, ¿no? Pero también eso implica otro análisis, ¿no? Que no es solo cargar documentación como tal, porque el sistema te va a pedir adicionalmente que tú llenes usando, ¿cómo deciste? Cargando la documentación por un lado y por otro lado que tú de manera manual ingreses los importes de las cuentas, porque el sistema tiene que coincidir con la información que estás enviando. Por ejemplo, un ejemplo breve para que me entiendan. En el sistema les va a pedir los activos, los pasivos y los patrimonios, ¿okay? Las cuentas y sus importes. En el momento de que tú cargas tu documento o no lo has podido cargar, lo vas a hacer de manera manual porque existen los dos métodos. Aunque tu documento diga que está bien hecho, que cuadra, que el activo es igual del pasivo más el patrimonio, pero en el sistema, según sus cálculos, no coincida, tú no puedes realizar el envío de información digital, ¿no? Tiene que coincidir en el sistema y sus cálculos son automáticos, ¿no? Tú no puedes anotar como tal el total. Tú solamente vas a anotar todos los importes y el sistema automáticamente va a sumarlo todo. En el momento de que el sistema por algún motivo, algún rubro te hayas olvidado, el incorrecto typeo, etcétera, etcétera, no va a cuadrar y te va a rebotar la información. Y eso tienes que hacer de los activos, de los pasivos, de los patrimonios, en pocas palabras, del balance general, del estado de resultados, la evolución del patrimonio, ¿no? Todos los estados financieros que conozca. Entonces, es un poco más complejo, demora, toma su tiempo, ¿no? Hasta el correspondiente envío, porque su propio sistema te carga del 0 al 100% cuánto ya has cargado de información, cuánto está correcto, cuál está incorrecto, qué tienes que subsanar, qué tienes que volver a cargar, etcétera, etcétera. Entonces, aparte del formulario 500, que es solo el envío y la declaración jurada, tienes que enviar la información en envío digital, es lo que llaman ellos, ¿no? Que también va anexo a este formulario. Entonces, seguramente si queremos ver el envío de estados financieros mediante el sistema de manera digital, es algo que sí tomaría mucho tiempo, y eso ya sería quizás un taller como tal, porque hay que mostrar paso a paso qué pasa si sucede esto, si me rebota, que si borro una cuenta, todas las casillas se borran los importes que he registrado, ¿no? Es un poco complejo porque tiene sus fallas, ¿no? No es un software perfecto, tiene sus fallas, tiene también un poco tal vez de incoherencia para algunos profesionales con los que me he topado, ¿no? Y que hacen, bueno, pues de alguna forma emitir comentarios malos con el sistema, pero hay que aprender a convivir y vivir con eso para poder enviar los estados financieros a fin de año, ¿no? Que va de la mano con esto. Este documento, como les decía, se los voy a volver a cargar al campus virtual para aquellas personas que quieran ver el tutorial de cómo se ingresa a la oficina virtual, los datos que debo colocar, dónde tengo que hacer clic, qué opciones me van a salir acá, etcétera, etcétera, para llegar al formulario como tal, ¿no? Y cómo llenar, a qué se refiere cada uno de ellos, y está de manera desglosada, ¿no? Entonces, hasta acá sería nuestra clase de hoy. Simplemente nos vamos a enfocar en lo que respecta el IUE. Se los voy a cargar el formulario, se los voy a cargar este documento PDF y los pasos a seguir.